general o universal de Santiago, capítulo 2, y vamos a hacerlo de versículos 5 al 7. Santiago 2, versos 5 al 7. ¿Listos? Voy a leer para ustedes, seguidamente vamos a orar. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Oremos. Señor y buen Dios, te doy tantas gracias que en tu plan eterno y redentor has establecido un día en el cual has puesto deleite en tu iglesia y que tú gloriosamente nos convocas. Señor, somos nosotros los necesitados de ti. Y a ti te place impartir gracia, misericordia, perdón, restauración, salvación en medio de tu pueblo congregado. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias porque te place estar con nosotros en las alabanzas, en la lectura, en la predicación. Y nuestra única confianza, Señor, es que tú llenes este lugar de tu santísima y gloriosa presencia para abrir nuestros oídos, para estar en mis labios, para abrir corazones, para edificarnos a la estatura de Cristo. Bendice a cada uno de los siervos tuyos que en medio de los nervios, las dificultades, las debilidades y las luchas, tú les has guiado a preparar un sermón para que en este tiempo sea expuesto. Bendice a tus pastores, bendice a tu iglesia, para que en todo tú seas enaltecido. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, por favor en sus Biblias, Santiago 2.1, solamente a manera de contexto de nuestro texto. En Santiago 2.1 nos dice lo siguiente: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. De manera rápida, la carta de Santiago, la epístola general de Santiago, tiene el propósito de hablar a los creyentes como un examen real si tienen una genuina fe, si son hombres y mujeres de fe, ¿de acuerdo? Y en este momento Santiago está diciendo, hermanos, que vuestra fe, que vosotros como creyentes en Cristo Jesús, vuestra fe sea sin ¿qué? Sin acepción de personas, sin mostrar favoritismo. Ahora, hermanos, piensen conmigo, si Santiago nos dice que nuestra fe sea sin, es lo que puede ser con. Es decir, si nos dan el mandato de que no hagamos acepción de personas, es porque todos nosotros podemos caer en esa tentación de juzgar, de discriminar, de evaluar a nosotros por las apariencias, por lo que vemos externamente, por asuntos muy superficiales. Hermanos, hacer acepción de personas o mostrar favoritismo por las apariencias es como se mueve el mundo. Les voy a hacer una pregunta y ustedes me dicen, bueno, no contesten, pero para sus conciencias, ¿alguna vez han visto que por una mujer ser muy bonita la atiendan mejor? ¿Sí? ¿Solo porque es bonita? ¿Alguna vez les ha pasado eso? Él los atiende, le abre la puerta, siga señora, ¿usted cómo está? Pero en el mundo funciona así. El mundo funciona por las apariencias, el mundo funciona por la superficialidad. Si es por belleza, si es por tu apellido, si es por influencia, por el nivel de educación, por el barrio en que vives, por la educación que tienes, por la forma como viste, la gente hace acepción de personas. Santiago pasa a darnos un ejemplo que pasa, es una ilustración hipotética, pero más adelante veremos que no es tan hipotética, que es un asunto real. Santiago 2.2 dice: porque si en vuestra congregación, si en la iglesia Betania La Reforma, en Jumbo,
entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, es decir, entra un hombre adinerado, un hombre rico, un hombre que aparentemente se ve que tiene mucho dinero. Ropa espléndida es una ropa lujosa, y el anillo de oro nos habla de una persona con autoridad y con dinero para esa época. Y también entra un pobre. Pobre aquí es una persona con condiciones económicas muy difíciles, casi a veces en la mendicidad, pero dice que entra con ropa andrajosa, con ropa ruida, con ropa sucia. Versículo 13 dice que dentro de la iglesia miráis con agrado al que trae ropa espléndida. Mirar con agrado es darle un trato preferencial, es decir, wow, ¿quién llegó aquí? Y atenderlo con mucha delicadeza y cuidado. Y dice, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, posiblemente la parte de adelante, cerca del predicador, una silla cómoda. Y le decís al pobre, porque es pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. Y la palabra estrado es un mueblecito. Una persona se sienta y hay un mueble más pequeño donde pone sus pies. O sea, ni siquiera le dicen siéntate donde yo me siento o pongo mis pies, sino siéntate debajo de donde pongo mis pies. Pero el trato en el original griego es de desprecio. A uno lo atendemos con preferencia y a otro con desprecio. Versículo 4 dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser ¿qué? Jueces con malos pensamientos. Y la palabra malo aquí es la palabra más perversa, que implica más maldad en el Nuevo Testamento. Entonces juzgamos con perversos pensamientos. Ejemplos, puede ser, uy, llegó el alcalde. Hermanos, piensen por un segundo, y si llega el alcalde, estaríamos, ¿sí? Sería conversación esta tarde si el alcalde estuviera aquí. Espero que no esté porque no lo conozco, pero si el alcalde viniera en este servicio, en la tarde sería motivo de conversación. Uy, nos visitó el alcalde, o tal vez algunos estén diciendo, uy, bendito sea el Señor, llegó la puerta de oro, nos van a dar el lote. ¿Sí? Estamos hablando de cosas reales. Y Santiago nos pone en un contexto real. Pero la forma como pensamos es perversa, es dañina, es destructiva, porque enaltecemos a uno y al otro lo despreciamos. A partir de este momento quiero mostrarles que el mirar con agrado, el mirar con preferencia, el juzgar haciendo acepción de personas, no es solamente una ofensa grave entre nosotros, sino es una afrenta directa a Dios. Es una ofensa directa a Dios. Abran sus Biblias para darles un ejemplo de esto. Proverbios 14:31. Proverbios 14:31. Es importante que puedan estar ahí. ¿Listos? Antes de Salmos. Después de Salmos, perdón. Proverbios 14:31 dice de esta manera: el que ¿qué? Oprime al pobre, afrenta a su hacedor. La palabra el que oprime, escuchen bien, el que oprime, el que maltrata, el que abate, el que explota, el que desprecia al pobre por ser pobre, dice, afrenta ¿a quién? A su hacedor. Afrenta es, se está burlando, está menospreciando. ¿A quién? A su hacedor, a su creador, a Dios. Hay temas, hermanos, en Santiago que nosotros no le damos mucha relevancia, pero el que nosotros no le demos relevancia no significa que Dios no se la dé. Dios dice, tú me menosprecias a un pobre y me estás menospreciando a mí directamente. Dice, mas el que tiene misericordia, ¿de quién? Del pobre, el que le muestra compasión, el que le ayuda en sus necesidades, el que no cierra su oído para brindarle apoyo, lo honra. No honra al pobre, honra a Dios, le da gloria a Dios, enaltece a Dios. Entonces cualquier desprecio, cualquier maltrato, cualquier opresión entre nosotros a los pobres es una ofensa directa a Dios. ¿De acuerdo? ¿A cuáles pobres?
a mis hermanos más pequeños. Lo dice Mateo 25, ¿recuerdan? Entonces el rey dirá a los de su derecha, escuchen bien la palabra me, cuando el Señor habla de manera personal. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Ven cómo el Señor lo hace personal? Yo tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Y enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos respondiendo diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Recuerda la respuesta del Señor, dice, respondiendo el rey, nuestro Señor y Jesús y Salvador dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Vamos bien hasta aquí? Como tratamos a los hermanos en necesidad en medio de la congregación, dice si en verdad eres un hombre o una mujer de fe. Hermanos, ¿cuál es la actitud de nuestro Dios hacia los pobres? La actitud que Él tiene, cómo los cuida, consuela, sustenta, anima, fortaleza, que deberíamos tener muy presente, y es lo que el Señor va a empezar a decir en el versículo 5. ¿Listos? Santiago 2:5. Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago inicia diciendo, hermanos míos, oíd. Ustedes se fijan en ese trato paternal, ¿no? Fraternal, hermanos míos, pueblo del Señor, Iglesia Betania, pongan mucha atención. Ese oíd es un imperativo, es un mandato. Quiero que escuchen con mucha claridad. Y gloriosamente nos llama hermanos en el 5, porque en el 6 seremos hallados culpables todos de haber hecho acepción de personas, de haber despreciado y maltratado a los pobres escogidos del Señor. Entonces Santiago llama nuestra atención, hermanos míos, presten mucha atención, y hace una pregunta retórica. Una pregunta retórica es aquella que se hace, que ya se sabe la respuesta, pero que no tenemos que decirla. ¿Qué pregunta el Señor de manera retórica? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Respuesta, sí. ¿Para que sean ricos en fe y herederos del reino? Sí. ¿A los que ha prometido a los que le aman? Sí. Eso debería ser claro para nosotros, de lo que Dios hace con los pobres. Entonces asumamos que no sabemos, asumamos que no lo tenemos claro, asumamos que nos hemos equivocado, asumamos que hemos pecado, pero veamos cómo Dios trata a los suyos, que todos deberíamos tener claro, pero por no tenerlo claro, podemos estar ofendiendo a Dios de una manera burlesca, ofensiva. Y hermanos, como tratamos a los pobres, en esa misma medida les quiero mostrar que Dios nos trata a nosotros. Dice el Señor, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Respuesta, sí. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres a los ojos del mundo? Respuesta, sí. Ahora, para dejar en claro el tema, la palabra pobre en griego tiene dos matices. En el Antiguo Testamento tiene otros matices, pero en el Nuevo Testamento podemos entender dos cosas. Uno, la palabra pobre es aquella persona en medio nuestro que pasa muchas necesidades económicas, que su dinero no le alcanza para cubrir lo básico y de verdad pasa situaciones complicadas. Y también está la palabra pobre, que es la misma que se usa, bienaventurados los pobres en espíritu, o los pobres de espíritu. Es la misma palabra, pero en el contexto me puede hacer referencia a una persona pobre de manera monetaria, económica, o pobre de espíritu. Entonces, en primera instancia,
tenemos que dejar en claro que Santiago aquí está hablando de los pobres materiales, pero eso significa que todos los creyentes aquí son pobres de espíritu. No significa que no lo sean. Entonces, en esencia, él está hablando de los pobres de manera monetaria y material. Entonces dice el Señor, no ha elegido los pobres de este mundo. Y algo que es muy claro, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero la historia lo está, en que la mayoría de la iglesia del Señor son pobres. El gran número de personas en nuestras congregaciones pasan necesidades económicas. Tal vez no sean pobres en el contexto de mendigos, pero tenemos muchos hermanos en necesidad. Santiago no está diciendo que todos los pobres o solamente los pobres son salvos. Si ustedes ven el texto, no dice Santiago únicamente los pobres o solamente los pobres, porque de este pasaje ha nacido algo que se conoce como la teología de la liberación. Ustedes han escuchado, eso es muy católico, de los 60 y 70, donde los ricos son malos, los pobres son buenos, y viene toda esta lucha de clases, pero no es lo que está diciendo Santiago. Santiago nos enseña también en el capítulo 1, si han leído, dice que el pobre gloríese en su exaltación y el hermano rico en su humillación. En la Biblia hay hermanos ricos, piadosos. ¿Recuerdan alguno? Abraham, Job, José de Arimatea, Lidia, vendedora de púrpura, Zaqueo, el que era jefe de los publicanos, un hombre muy, muy rico. Entonces hay creyentes piadosos muy adinerados. Santiago tampoco está diciendo, perdón, hablo como agripado, Santiago no está diciendo que todos los pobres del mundo son salvos. Hermanos, hay pobres impíos, hay ricos impíos, hay ricos piadosos y hay pobres piadosos. O sea, en otra manera, Santiago no está diciendo que Dios ha elegido a los pobres por ser pobres, como si la pobreza fuera algo en especial en que Dios se inclina, porque entonces ya no sería por gracia, sino por obras. De hecho, si la pobreza fuera un sinónimo de salvación, la Biblia no nos mandaría ayudar a los pobres. O sea, sacar a un hermano de la pobreza no estaría bien, porque entonces lo quitaríamos la salvación, pero no es lo que el texto está diciendo. La salvación es por gracia, no por obras, pero nuestro Dios no hace acepción de personas. Lo que sí dice la Biblia es cómo el evangelio es predicado a los pobres y también lanza duras advertencias a los ricos. O sea, en eso no podemos guardar silencio. Miren, hermanos, dice el Señor, Lucas 4, se los leo. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Cuando Juan el Bautista tenía esa crisis en la cárcel, mandó a sus discípulos a averiguar, dile que si es él el Mesías o esperamos a otro. Que fue lo que le contestó el Señor: dile que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. No es un asunto de acepción de personas, es que realmente el evangelio es más anunciado hacia los pobres, porque es un mandato divino, y en poco vamos a ver por qué. En Lucas 6:20 dice el Señor, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Eso es en el 20. Cuando van a Lucas 6:24, escuchen lo que dice: mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Consuelo significa aquí que los ricos ven su riqueza, su fortuna, como la fuente de su paz, como la fuente de su bienestar, como la fuente de su alegría. Los ricos piensan: no necesito a Dios porque yo tengo todo lo que necesito. A diferencia de los pobres, que hayan una fuerte necesidad de alguien fuera de ellos que les ayude.
Y la riqueza viene convirtiéndose en algo muy peligroso si no tienen la gracia de Dios. El Señor dice en Marcos 10:23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Recuerda la historia del joven rico? El Señor le dice: te falta una cosa, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y haz tesoros conmigo. Y él se fue muy triste porque era grande su riqueza. En otro texto dice: es más fácil pasar, ¿recuerdan?, un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, hermanos, aquí no es, estos textos o estas verdades no son para, sí, ricos miserables, no, o pobres sufridos, no. Estamos hablando aquí en este cuadro, en esta iglesia, no afuera, aquí. El propósito de Santiago es: ¿tienes fe? Bueno, vamos a ver cómo tratas a los pobres. Y no significa que yo me levante con rabia contra los ricos de la iglesia, porque eso es pecado también. Yo estoy llamado a ser amable, pero no a hacer acepción de personas entre nosotros. Lo más duro para mí, en el contexto en Cali, seguramente en Jumbo, es como algunas congregaciones que dicen acerca de los pobres: no son hijos de Dios, no son creyentes, porque un hijo de Dios no es pobre. Y el Señor dice: yo vengo a predicar el evangelio a los pobres, y yo le digo a la iglesia que cuide a los pobres. En otro pasaje dice el Señor: a los pobres siempre los tendré con vosotros para que le hagáis bien. Pero yo no sé en qué momento los pobres pasaron a ser esos parias, esos desventurados en estas congregaciones por su economía. A una hermana la echaron de la iglesia hace unos 10 años porque era empleada del servicio, porque un hijo de Dios no puede ser una empleada del servicio. Es una desgracia, pero no es lo que enseña la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, veamos cómo la palabra de Dios cuida a los pobres. Y veamos cómo creen ustedes, hermanos amados, que Dios cuida a sus pobres en la iglesia, por medio de su iglesia. Y eso habla del tipo de fe, si es genuino o no. Vamos a leer unos textos. Quiero que pongan mucha atención en lo que el Señor dice acerca de los pobres y las consecuencias de no seguir su mandato. Se los voy a leer algunos textos. Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. En otras palabras, bienaventurado el que piensa, el que considera, el que estima, el que ayuda al pobre, porque en el día que la persona que ayudó pase dificultades, dice el Señor, yo lo voy a librar. Así como tú ayudaste a librar a un pobre en su necesidad, dice el Señor, el día que tú la tengas, yo te voy a ayudar a ti. Otro pasaje dice: el que escarnece, el que se mofa, el que se burla del pobre, afrenta a su hacedor. Hermanos, miren lo que dice el Señor. Ustedes se burlan, afrentan, desprecian a un pobre, y es una ofensa directa a mí. Y Dios no se va a quedar como quieto frente a esas situaciones. Otro texto dice, Proverbios 19:7, el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él recompensará por su buena obra. Otras personas dicen que el que le presta al pobre le presta a Dios. Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, perdón, no Dios, nosotros. Vuelvo a leer, siempre me equivoco aquí. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El que cierra su oído al clamor del pobre, cuando este que le negó la ayuda clame a Dios, dice el Señor, no te voy a escuchar. Otro pasaje dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Hermanos, a veces pensando en esto, porque es verdad, Dios no cambia. Algunos hermanos dicen, menos mal, el Dios del Nuevo Testamento es diferente al del Antiguo. No, Dios no cambia, Dios es igual. Piensen cuántas situaciones difíciles afrontamos nosotros
tal vez por la razón como tratamos a los hermanos en necesidad de la iglesia, esos apretones económicos. ¿Sí? Algunos dicen, no, eso es porque no diezmado, no, porque no ofrendado. Pero el Señor está hablando claro y dice, mira, como tú tratas a los pobres, yo te trato a ti. Cuando aquel hermano estaba en necesidad, tú cerraste tu oído, ahora yo cierro mi oído a tu necesidad. Proverbios 29:7. Escuchen en la Biblia de las Américas. El justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación. El justo, el creyente, el que tiene fe, se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende, no le importa tal preocupación. De hecho, cuando la Biblia habla en Proverbios 31 de la mujer virtuosa, recuerdan, dice que la mujer virtuosa alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Entonces la Biblia no guarda silencio de cómo debe ser el cuidado entre nosotros. Y hermanos, mucho cuidado, porque alguno puede estar pensando, sí, a mí me han despreciado. Pero no sea que tú te consideres pobre y no lo seas. Y tú seas de aquellos que has cerrado el oído, porque a veces piensan, yo no tengo lo suficiente para ayudar. Sí, no sé si les ha pasado, no, mi economía está tan difícil que no puedo ayudar. Dice, ¿en serio? En el Nuevo Testamento el Señor dice, así os he enseñado que trabajando se debe ayudar a los necesitados. Y en Gálatas dice que a Pablo se le dijo, acuérdate de los pobres, y él dice, lo hice con diligencia. No es un asunto menor para el Señor la forma como se tratan a los pobres, y se dice, como tú me trates a mis hermanos más pequeños, así te trato a ti. Entonces descuidar y respetar, burlarse, despreciarlos, cerrar el oído, voltear para otro lado, negarles la ayuda cuando es posible, tiene consecuencias. Y eso en el Nuevo Testamento se llama hacer acepción de personas o mostrar favoritismo. Es como si Santiago nos dijera, ¿en verdad te vas a atrever a despreciar a aquellos a quienes Dios honra? ¿Te vas a atrever a mostrar favoritismo a quienes Dios está enalteciendo, honrando y te manda a cuidar? No solo Dios, dice la Biblia, ha escogido a los pobres para que sean sus hijos en este mundo, sino también dice otra parte. Pueden leer Santiago 2:5 en sus Biblias. Dice, ¿acaso Dios no ha escogido a los pobres de este mundo para que sean qué? Santiago 2:5. ¿Para que sean qué? Ahora, aquí nos vamos a incluir todos. Todos aquí somos pobres en espíritu, pero no todos somos pobres económicamente de todos los niveles. Pero a partir de aquí quiero incluirnos a todos. Dice, puede que sus hermanos sean pobres en fe, pero son ricos en fe. Y es interesante, la palabra ricos es exactamente como suena. Ustedes son millonarios. O sea, ustedes son magnates, es lo que dice el texto. Ustedes son personas opulentas, pero ¿en qué? En fe. Tenemos una riqueza espiritual tan grande, tan gloriosa, tan incalculable, pero que no la valoramos. Que no somos conscientes de eso. Ahora, hermanos, ¿qué tan rico eres en fe? ¿Qué tan consciente somos nosotros de esa riqueza tan incalculable que tenemos? Piensen, esto es una riqueza espiritual, ¿no? Es una riqueza espiritual que Dios te plació darte por gracia, que no te la ganaste. O sea, el dueño de todo te está compartiendo todo. Dios te creó antes de la fundación del mundo. Y el Señor, ¿cómo te dice que te ama? Te amo con amor eterno. No hay nadie más en este mundo que te ame más que Dios. Te ama tanto que para reconciliarse contigo envió a su Hijo, que no cometió un solo pecado, inocente, justo y sin mancha, para cobrarle a Él todo lo que tú y yo hemos hecho de manera miserable, y se lo cobra a su Hijo, castiga a su Hijo, para reconciliarse contigo y poderte llamar mi hijo, y que tú le puedas decir a Él, Abba, Padre.
¿Qué tan ricos somos siendo hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Hermano, Dios te hizo parte de su familia. Dios es tu Padre, amén. Es un Padre que nunca te va a abandonar, que nunca te va a dejar, que nunca te va a soltar, que nunca va a dejar de ser tu Padre, que siempre va a estar ahí para apoyarte, socorrerte, besarte, animarte y fortalecerte todo el tiempo. Eso es riqueza. No solamente tenemos un Padre, tenemos un Cristo que te ha dicho: si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Tenemos un Cristo que nos dice: yo no me avergüenzo de llamarte hermano. Y les pregunto a sus conciencias, ese Cristo que ha prometido estar con nosotros todos los días, ¿cuántas veces te ha levantado en donde nadie lo sabe de tus caídas? De esas lloros allá en silencio y el Señor viene y te levanta. ¿Cuántas veces? De hecho, estamos aquí hoy porque Él es fiel. Tenemos un Espíritu Santo que ha prometido morar en nosotros, estar con nosotros, guiarnos a toda verdad, enseñarnos, consolarnos, llevarnos a Cristo en arrepentimiento, convencernos de pecado y concedernos frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué tan ricos somos? Riquísimos, brutalmente millonarios. Tenemos la capacidad, por la gracia de Dios, de doblar nuestras envidias y decir: Padre, ayúdame. Y Él está más dispuesto a ayudarte que tú pedirle. Pero tenemos problemas de fe. Tienen en sus manos una Biblia que el Señor en su gracia nos ha permitido abrir los ojos y entenderla, vivirla, de tal manera que podemos cantarla, memorizarla, meditarla, estudiarla en los diferentes medios de gracia, y todo para poder ver a Cristo más glorioso, maravilloso, hermoso de lo que ya es. ¿Qué tan ricos somos? ¿Se ven así? Bueno, pastor, eso suena bien, pero ¿y esto qué? ¿Y esto qué? Espero que al final no digan nunca más ¿y esto qué? Como si fuera lo más importante. El apóstol Pablo ora así. Después de lo que acabamos de leer o escuchar, escuchen por lo que ora Pablo en Efesios. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora miren lo que pide: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo está diciendo: Señor, yo te suplico, oro para que los hermanos en Betania y Yumbo, tú les abras los ojos y vean cuán ricos son, cuántas riquezas tienen en Cristo en gloria. Permítame ser un poco tonto. ¿Alguna vez se han sentido orgullosos porque conocen a alguien famoso? O mi tío es tal cosa, o mi primo es tal cosa. ¿Se sienten orgullosos de ser hijos de Dios? ¿Alguna vez se lo han dicho a alguien? Ah, usted puede aparentar: yo soy un hijo del rey. ¿De cuál rey? Del de arriba, Dios de los cielos. Y tal vez se te burle. ¿Pero has sentido eso alguna vez? Yo me gradué en el 99 del externado en Bogotá. Y yo creo que casi todos mis amigos se han divorciado, tienen 2 hogares. Y le digo al Señor: Señor, gracias, porque a pesar de todos estos años, es por tu gracia que tengo mi hogar establecido, mis hijos están creciendo en tu fe. Eso es más riqueza, ¿no? Eso es una riqueza incalculable. Y es solo porque Dios es bueno, y porque Él decidió ser mi Padre, Cristo mi pastor y el Señor mi consolador. En Efesios 3:8 dice Pablo: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable significa algo insondable, algo que no hay forma de medirlo. Cuando ustedes predican el evangelio, están compartiendo su fortuna. Así vemos el evangelio de Cristo. Nos sentimos millonarios, bendecidos, fortalecidos en el Dios tan grande que tenemos. El apóstol Pablo dice: sé vivir en pobreza, sé vivir en abundancia. ¿Y cuál es la clave? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, escogidos por el Señor, ricos en fe,
Y aún hay algo más interesante. Santiago 2:5. Escogidos por el Señor, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. O sea, el Señor no dice, no solamente eres millonario ahora en fe, sino que lo mejor está por venir. Eres un heredero del reino que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué te está esperando en el cielo? El Señor dice, no os hagáis tesoros aquí donde el orín y la polilla corrompen, sino haceos tesoros en el cielo. Pedro dice que es una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. El Señor nos dice, no se turbe, yo tengo una morada esperando por ustedes allá. En el cielo no habrá pobres, ni cristianos de segunda clase. El Señor dice, los escogí entre los pobres, son ricos en fe y son herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman. No a todos los pobres, sino a los creyentes, pobres o ricos, que le aman y que tienen fe. Hermanos, lo mejor está por venir. A mí me impresiona a veces estas cosas. Cuando el apóstol Pablo fue al tercer cielo, ¿recuerdan? Y cuando él quiso comunicar lo que había visto, dice, no hay palabras humanas para describir lo que yo vi. ¿Te anima eso? Es verdad, lo que los espera allá. Espero que el mayor tesoro que ustedes están esperando es poder ver a Cristo cara a cara. Y hermanos, esta promesa es para los hermanos que tienen fe y le aman. Hasta aquí hubiera querido decir, terminé el sermón, quedamos contentos, pero viene un pero. Pasamos al verso 6. Viene ese pero, que es parte también del sermón. ¿Y qué dice? Pero vosotros habéis afrentado, o sea, Dios honra a los pobres, pero nosotros habéis afrentado. Ese pero muestra un contraste, dice, mira cómo yo te trato, mira cómo yo te cuido, mira cómo yo te sustento. Pero entre ustedes, nosotros todos, hemos afrentado ¿a quién? Al pobre. Hemos afrentado, deshonrado, despreciado, juzgado. ¿Lo hemos hecho? Pastor, yo no he hecho eso. ¿Seguros? Usando lo que vimos en Proverbios, unas preguntas. ¿Alguna vez un hermano que pasa por una feroz situación económica, tú piensas, el Señor no tiene disciplina? Eso es porque el Señor no tiene disciplina. Y yo no me quiero meter ahí porque, bueno, yo porque voy a ayudar a algo que Dios me está ayudando. Entonces me hago a un lado. ¿Ha pasado alguna vez? O de pronto se le va a dar la ayuda a alguien y se ponen muchos obstáculos porque mire sus gafas y mire su yo no sé qué, para evitar ayudar al hermano. Hermano, ¿alguna vez le has negado préstamo a alguien porque sabes que es pobre y que no te va a pagar? Algún hermano te dice, ve, ayúdame con 100 pesos, y uno por dentro no tiene cómo pagarme, y se lo niegas sabiendo que te lo puedes dar. O en algún momento has sabido una necesidad en la iglesia de algún hermano y has cerrado el oído, que no es otra cosa que cerrar el corazón, como que miras para otro lado y decir, bueno, el Señor sabe que yo también necesito, no como Él, pero en ese momento no puedo. Y el Señor dice, en el momento que tú pases por una situación como tu hermano, vas a entender qué es lo que estoy hablando, porque nos ha pasado. Hay vacas gordas y vacas flacas. Y el Señor dice, bueno, hemos cerrado el oído alguna vez a una necesidad. Y uno se dice, no, en este momento, Señor, tú sabes que mi economía está muy difícil, ¿sí o no? La mujer piadosa, mujeres virtuosas aquí presentes, son conocidas en su piedad por cuidar, por ayudar a los pobres de la congregación, porque eso es lo que dice la mujer virtuosa, extiende las manos al pobre y al menesteroso. Es un asunto real. El creyente se preocupa, el justo se preocupa por los pobres, mas el impío es indiferente. El asunto es tan serio que el Señor dice, entonces dirá también a los de la izquierda, recuerden, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y Dios dice, ¿por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. O sea, el asunto no es un asunto de egoísmo aparente, no, el asunto dice,
si tú no le das de comer a mis hermanos más pequeños en su necesidad, me lo estás negando a mí. Y el Señor en el día del juicio final determina bajo esas obras si realmente eres un creyente o no. De nuevo, Proverbios dice que el impío le es indiferente las necesidades del pobre y al justo le preocupan, le angustian las necesidades de su hermano menor. Entonces dice Santiago que al afrentar al pobre, ¿a quién estamos deshonrando? A Dios. Menospreciar al pobre es menospreciar a Cristo. Y lo más duro es que el Señor dice, no solamente menosprecian al pobre, sino honran al rico impío. Miren con sus ojos. Desprecian al pobre piadoso porque es pobre, pero podemos mostrar honra al rico impío. Sigan leyendo, Santiago 2:7. ¿Qué dice estos ricos impíos? ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Insisto, yo quiero que fijen sus ojos en que Santiago no está acusando a los ricos por ser ricos. Está acusando a los ricos en sus acciones impías. Os oprimen, os arrastran. Para que ninguno piense que si hay un hermano rico en medio nuestro no es creyente. No. Un rico y un pobre es conocido por su piedad. ¿De acuerdo? Entonces dice, no os oprimen los ricos. La palabra oprimir acá es tiranizar, es explotar, es tratar con dureza, con injusticia. Y hablando de manera general, ¿tienen jefes así? ¿O dueños de empresas así? Jefe, me podría conceder el domingo para adorar en la iglesia, y se burlan. Dice, si no le sirve, hay días esperando ahí más su trabajo. Y el Señor dice, ustedes están favoreciendo, mostrando favoritismo a quien les hace daño, a quien los oprimen. Miren Santiago 5:1, para mirar más adelante, si Dios me permite, cuando lleguemos a ese texto. ¿Qué dice Santiago de los ricos impíos? Santiago 5. ¿Listo? Versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Escuchen, el 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado. De esta opresión, de esta tiranía es que está hablando Santiago. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte ¿a quién? Al justo. Y él no os hace resistencia. Entonces, hermanos, esta es una descripción general, pero es curioso cómo uno le puede rendir pleitesía o favoritismo a personas que te hacen daño o que nos han hecho daño. No, nunca. No, pero es que el favor y la conexión y el contacto, y el Señor dice, vamos a mostrar favoritismo. Es como si el Señor dijera, tú le muestras favoritismo a un rico impío, sabiendo que tú eres más rico que él, que tienes un Dios que es dueño de todo, y no me buscas a mí, pero sí vas a hacer con una persona que te hace daño. No solamente oprimen, dice el texto, sino que son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. La palabra arrastrar denota violencia, denota maldad. Arrastran a los tribunales. Dentro del contexto es como si un obrero dijera, mira, no me estás pagando lo suficiente, y estos hombres ricos adinerados sobornan, tuercen para que salgas culpable y no te paguen lo suficiente. En el contexto de la época, arrastraban a los creyentes para quitarles sus terrenos, arrastraban a los creyentes por sus deudas para al final esclavizarlos y tenerlos como empleados de por vida sin pagarles un salario.
Entonces el Señor dice, desprecian a los pobres, piadosos, escogidos, ricos en fe. Y me afrentan a mí, dice el Señor, rindiendo pleitesía solamente a personas que les hacen un profundo daño. Y no solamente eso, verso 7. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Hermanos, ¿alguna vez se le han burlado a ustedes por ser de Cristo? Por su cristianismo. Y no tienen que ser ricos, ¿no? Tal vez en la familia, cuando cometen alguna disque cristiano. Pero dice el texto que estos ricos impíos son los que hablan mal, se burlan, atacan el buen nombre de nuestro Dios. En el marxismo o en el progresismo se dice que los pobres tienen a Dios porque es el opio. ¿Han escuchado que la religión es el opio del pueblo? Entonces ellos dicen, no, la gente va a una iglesia es para buscar un consuelo tonto en medio de sus dificultades, y la gente se burla de Dios. Y el Señor dice, ustedes le están rindiendo pleitesía a quienes se burlan, blasfeman mi nombre, los maltratan, los oprimen, los explotan, y a los que están en necesidad de la iglesia les hacen el feo. ¿Cómo es posible que eso pueda pasar? Si no fuese posible, no tendríamos este texto. Tal vez tú digas, no, yo no soy lambiscón con los ricos, no sé cuál sea la palabra más adecuada, perdóname, no sé cuál sería. ¿Está bien esa lambiscón? Buscar, peor que eso. ¿Cómo es posible que hagamos eso sabiendo lo ricos que somos, el Dios que tenemos, la gloria que está en este lugar, para buscar el favor de personas afuera, las influencias, los contactos con impíos que blasfeman el nombre del Señor, que oprimen, que hacen daño a la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el remedio al favoritismo? Santiago 2.1. Santiago 2.1. Hermanos míos, que vuestra fe, que ustedes que dicen ser creyentes, nacidos de nuevo, que tienen una fe genuina, en nuestro glorioso, magnánimo, majestuoso Señor Jesucristo, sea que sin acepción de personas. Pero es interesante que pone a nuestro Cristo de una manera tan sublime. Hay un texto, seguro el pastor César se lo sabe de memoria como bueno, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que sigue? Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. ¿Se imaginan eso? El hombre más rico del universo, Cristo, se hizo pobre para que nosotros ahora tengamos su riqueza. Cristo se hizo pobre para que tú y yo seamos enriquecidos. Amén. Ahora, ¿cuál es esa riqueza? ¿Están gozosos por esa riqueza? ¿Están felices por esa riqueza? ¿Están deleitados por esa riqueza? A veces yo tengo peleas con mi esposo, peleas nobles. Yo le digo a mi esposa, a mí no me importa cuánto mis hijos saquen en el colegio, a mí no me importa nada de esas cosas, me importa su carácter cristiano, que teman de Dios. Y me dice, sí, tú te vas para el otro lado, pero a mí me interesa también que sean inteligentes. Y yo, sí, yo sé que es importante, pero si mi hijo a mí me llega con un 2 y es un hombre piadoso, bueno, algunos van a decir, esa es una pelea justa, y yo no quiero poner eso, pero para mí es muy importante que mis hijos teman a Dios, conozcan a Dios, se aferren en Dios, porque el día que yo falte, a veces se preocupa uno, y si yo falto, hermano, si tú faltas sigue siendo Dios glorioso, y si tus hijos son creyentes, Dios los va a sostener, cuidar y sustentar. Tenemos un Dios. Cuando estábamos inmundos, muertos, en la historia del joven rico, no, del hijo pródigo, el hijo pródigo por lo menos regresó, pero cuando el Señor nos encontró estábamos muertos, putrefactos en delitos y pecados, nos levantó, nos dio un beso y nos dio vida. ¿Quién hizo eso por ti? Solo Cristo. Cuando hemos caído vilmente, Él es el único que ha ido por nosotros, sabiendo lo que hicimos en silencio, que nadie sabe, y Él fue y nos restauró, nos rescató. Cuando mis propias justicias eran trapos inmundos,
El Señor me vistió con su vida perfecta de hombre, de tal manera que ahora en Cristo Dios me ve perfecto, como si nunca hubiese pecado. Cuando vivíamos en tinieblas, Él nos pasó a su luz admirable. Cuando estábamos perdidos, Él fue el que nos halló. Cuando no teníamos padre, o algunos de ustedes han tenido padres terribles, Dios decidió ser un Padre glorioso, bueno y amable para ustedes. Cuando estábamos muertos, nos dio vida. Nos pasó de un miserable camino al infierno. Por gracia te pasó a sus caminos y te dice: te tengo una casa esperando, una mansión en el cielo, te tengo una herencia eterna, y Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Cuando no teníamos nada, ¿qué nos dio Cristo? Cuando no teníamos nada, ¿qué nos dio Cristo? Todo. Y todo es Él. Todo es Él. Hermanos, tratar a nuestros hermanos de una manera diferente a como Cristo nos trata es llevar el nombre de Cristo o de cristianismo indignamente. Que un pobre en medio de nuestro paso de necesidades es un profundo mal testimonio. Y yo le decía a los hermanos, tener dinero ahorrado con hermanos en necesidad, ese dinero el día de mañana va a ser para nuestro juicio, para estar en contra nuestra, si es que no vivimos realmente en fe como hijos de Dios. De nada sirve tener un dinero para un lote y espero no me saquen a piedras, ahorrar para otro templo, cuando un hermano está pasando necesidades. Que Dios nos dé gracia para vivir para su gloria. Quiere el Señor ayudarles, ayudarme a entender cuán ricos somos. A veces los niños o los jóvenes o los adultos dicen: yo creo que nací en la familia equivocada. ¿Le ha pasado? Yo nací en la familia equivocada. Tal vez naciste en la familia equivocada, pero ahora estás en la familia más gloriosa del mundo, la familia de Cristo. Amado Padre, Señor de los cielos, ayúdanos, como oraba el apóstol Pablo por la iglesia, a que nuestros ojos sean abiertos y veamos cuán incalculables riquezas tenemos. No que nos hemos ganado, que nos han sido por gracia y que nos esperan en la eternidad. Abre nuestros ojos para ver cuán ricos somos en fe. Padre, tu palabra más adelante dirá que nosotros no tenemos porque no pedimos, y cuando pedimos, pedimos mal. Y hoy te suplico que abras nuestro entendimiento y nos permitas ver los inescrutables, insondables y gloriosos tesoros que tenemos en Cristo. Hermanos, piensen junto conmigo que ningún rico impío se va a llevar sus sirvientes, sus empresas, sus anillos, su ropa, su lujo. Va a estar exactamente desnudo como nació en el infierno eterno, al igual que un pobre que menosprecie a Cristo como su Señor y Salvador. Padre, abre a nuestros ojos, y gracias por los pastores Daniel y César, porque ellos proclaman ese evangelio glorioso, ese tesoro inagotable de Cristo Jesús. Bendice esta iglesia en gran manera. Levanta obreros para tu mies y mejora tus finanzas, las finanzas de esta iglesia, para que el testimonio de bondad y de generosidad sea vivido para todo Yumbo. Guarda, Señora, nuestros corazones para no quejarnos y ser agradecidos, y guárdanos para no cerrar el oído cuando hay necesidades en la iglesia. Señor, concede a mis hermanos y amigos aquí presentes un minuto de silencio para salir corriendo al único que no nos va a rechazar ahorita que estamos vivos, y pedirle ayuda y socorro, porque de cierto hemos pecado en algún momento haciendo acepción de personas. Señor y buen Dios, gracias, muchas gracias por Cristo, gracias por esta preciosa iglesia,
y gracias por la vida de fe abundante que tú derramas en medio nuestro. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.